Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos los que están en sintonía de Radio Cristo Vive. Les saludamos con todo nuestro corazón desde aquí de Radio Cristo Vive Bolivia. Queremos una vez más compartir, iniciando esta semana con la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya sea su Biblia en su celular o su Biblia, el libro. Vamos a leer en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, hermanos en Cristo, amigos, la mayoría de nosotros tendemos a buscar respuestas y salidas rápidas cuando estamos en apuros, pero una vez que todo se estabiliza, volvemos a nuestras viejas costumbres. Somos más utilitarios de lo que podemos admitir. Buscamos ayuda divina en las pruebas, vemos la obra de Dios, le damos gracias y a la semana siguiente dejamos de lado al Señor. Nos sucede lo mismo con nuestro crecimiento espiritual. Nos interesamos por un momento y al siguiente algo ocupa el tiempo que deberíamos dedicarle al Señor. Por eso, el apóstol Pablo le da una palabra a Timoteo que indudablemente nos sirve a todos nosotros también. Le dice: persiste. Esta palabra en el original griego es menó, que significa en un lugar morar, ser perdurable, permanecer, proseguir. Definitivamente es mantenerse firme, perseverar en el crecimiento espiritual a través del conocimiento y práctica de la palabra de Dios, y profundizar nuestra relación con Él, sabiendo de quién has aprendido, le dice. Timoteo había aprendido de Pablo, había visto lo que Pablo hacía, había visto el ejemplo de Pablo, cómo vivía su evangelio, cómo buscaba una vida espiritual. ¿De quién has aprendido tú a persistir? Tal vez sea de un amigo, hermano de la iglesia, algún familiar o un pastor que te inspira a buscar la presencia del Señor, un líder que ves que hay un interés espiritual en él. A lo mejor ese puede ser para ti, como el apóstol Pablo fue para Timoteo. Un ejemplo de persistencia, de firmeza, o seguramente tengas muchos ejemplos cercanos y no te has dado cuenta. A nuestro alrededor hay personas que han permanecido fieles al Señor por años y siguen creciendo y siguen creyendo y siguen haciendo lo correcto. De veras, somos muchos los que perseveramos diariamente y ponemos atención a nuestro crecimiento espiritual. Porque el Evangelio no es un mero ejercicio intelectual en el que se puede estar de acuerdo o aprender para repetirlo como un loro. No es así el Evangelio. La Escritura no es un libro de texto para estudiar y memorizar como preparación para algún tipo de examen. La Biblia no es así como lo que nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, leer un libro, memorizarse. eh, no es así, o cuando toca hacer un examen. La Biblia es un libro diferente, se estudia de diferente manera, después de lo cual el material puede olvidarse. Las escrituras se auto certifica y convence al corazón del hombre de su veracidad y fiabilidad. Por eso también en el Salmo 19:7 al 8 habla con claridad al describir la palabra de Dios como el medio por el cual el alma se reaviva. Los ingenuos se hacen sabios, el corazón se purifica y los ojos se iluminan. Timoteo sabe lo que significa que Dios lo haya convencido de la fiabilidad de la Escritura. El mandato es que Timoteo se mantenga firme en lo que ha aprendido, en lo que ha visto del apóstol Pablo,
pero también en aquello de lo que ha sido convencido a través de la palabra del Señor. Hay una decisión que debemos tomar en la última línea del verso 14. Se refiere Pablo a agentes humanos que enseñaron a Timoteo. Es lo que estábamos comentando hace unos minutos de los agentes que tenemos a nuestro alrededor como un ejemplo, que nos inspiran y nos motivan a proseguir de frente y seguir adelante, no desmayar. Y era lo que Pablo le decía a Timoteo, o a la fuente divina de lo que se enseñó. Entonces, la idea parece ser que Timoteo debe permanecer firme, no como una costumbre de ir y venir y de escuchar, sino firme, de que su vida espiritual sea prosperada en la palabra, continuar creyendo y proclamando las escrituras, porque eso es lo que se le enseñó, porque eso es lo que lo convenció a Timoteo y debido a quien se le enseñó. Pero una mejor traducción puede ser sabiendo de lo que aprendiste, dice en otra traducción de la Biblia, sabiendo de lo que aprendiste. El pronombre quién, qué, por qué no apunta a agentes humanos que enseñaron y convencieron a Timoteo precisamente, sino a la misma fuente que fue enseñada y en sí misma convenció a Timoteo. Es decir, la palabra de Dios no es que los agentes a nuestro alrededor nos convencen, sino las personas que están a nuestro alrededor nos motivan, pero quien realmente enseñó y convenció a Timoteo fue la palabra del Señor, como lo hace también con nosotros, los que la escudriñamos, las que lo estudiamos en los tiempos actuales. Pero puede ser que agentes a nuestro alrededor nos inspiren a que sigamos en pie. Es lo que el apóstol Pablo trataba de explicar a Timoteo, porque Timoteo era un joven ante los ojos del apóstol Pablo. Entonces, Pablo le ordena a Timoteo que se apoye firmemente en la escritura. La escritura fue el contenido de su formación, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra de Dios te ha formado, de ahí has aprendido. La escritura fue lo que convenció a Timoteo. Y este mandato se da porque Timoteo sabe que la fuente misma de la escritura no es la inteligencia humana, nada que ver con la inteligencia meramente intelectual del hombre, sino la revelación divina que viene del Espíritu de Dios. Y esto no todos lo consiguen, porque no todos están dispuestos a seguir firme. Pero nosotros todavía estamos en esta situación, aprendiendo como el apóstol Pablo, como el joven Timoteo. La escritura es suficiente para prepararnos. Y que desde la niñez algunos de nosotros hemos aprendido leyendo las escrituras. Y es de la misma forma que debemos seguir firmes. Este versículo comienza explicando con más detalle lo que Pablo acaba de decir. Pablo lleva a Timoteo a sus primeros días como prueba de que la escritura es suficiente. Basta con leer la Biblia, la palabra sola. No necesita de más escritura, más de lo que ya está escrito para convencer el alma del hombre. Cuando el hombre y la mujer que lee la palabra de Dios tiene un corazón sensible a ella. La palabra infancia refleja el griego bebo, que describe a un bebé o incluso a un feto. Cuando Pablo señala el principio, lo hace desde el principio, desde su infancia. Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde que era un bebé, se le estaba explicando las Escrituras. Entonces, es lo que el apóstol Pablo trata de decirle a Timoteo a través de las Escrituras. En los antiguos tiempos, los judíos comenzaban a educar formalmente a sus hijos en las Escrituras alrededor de los 5 años. Ellos comenzaban a darle a los niños, a educarlos acerca de las Escrituras, generalmente comenzando con Levítico y siguiendo con la
Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Esta formación era profunda, así educaban los judíos, y requería una comprensión fundamental de las escrituras en su conjunto. A los 5 años, todo niño judío ya tenía una comprensión general de la Biblia. Así son los judíos. Sabemos que Timoteo era mitad judío y que su madre Eunice y su abuela Loida fueron en gran medida responsables de su educación teológica antes de que comenzara a seguir a Pablo. Y por eso Pablo le hace el recuerdo de que él desde pequeño ha aprendido algo. Fue este sólido fundamento en las promesas y profecías del Antiguo Testamento lo que preparó a Timoteo para escuchar, para recibir y creer en el Evangelio. La buena noticia de que Jesucristo, el prometido y profetizado, había venido. Timoteo tenía claras estas escrituras. Entonces la escritura es suficiente para salvar. ¿Qué pueden darnos las sabidurías que conduce a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Lo que Pablo dice aquí debe leerse con calma y asimilarse plenamente. La temprana inmersión de Timoteo en el Antiguo Testamento fue de suma importancia, ya que éste le proporcionó la sabiduría que conduce a la salvación. Hemos visto que la palabra capaz se usa muchas veces en estas cartas. Literalmente significa poderoso, y en el contexto de 2 Timoteo se usa ya sea para el poder, habilidad de Dios, o la completa falta de poder, habilidad del hombre. El Antiguo Testamento es poderoso para hacer sabio a Timoteo. Es lo que Timoteo trataba de explicar y de hacerle entender a Timoteo para que siga creciendo en la palabra del Señor. Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo preparaba o continuaba en la juventud de Timoteo enseñando para que él no se apartara del camino. Entonces, persiste en la fe y en la palabra de Dios igualmente como Timoteo, porque te pueden hacer sabio, te pueden hacer inteligente, porque la inteligencia humana no es nada comparado con la inteligencia que viene de Dios. Por eso, en el libro de Proverbios siempre nos habla de los necios e insensatos que desprecian la instrucción y la enseñanza, pero los sabios la buscan, la anhelan y se ocupan de aplicar inmediatamente a su vida lo que han aprendido. Eso nos habla Timoteo en muchas, el proverbio en muchas de sus escrituras. Los necios e insensatos desprecian la instrucción y la enseñanza, pero los sabios la buscan, la anhelan y se ocupan de aplicar inmediatamente a su vida lo que han aprendido. Entonces no sé de qué lado ustedes quieren estar, si quieren ser necios e insensatos, despreciando la palabra o la instrucción, o quieren ser sabios, que buscan y que anhelan cada día más y ocuparse cada día más en la palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, dice Santiago 1:25, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios nos sigue preparando si nosotros también obedecemos a la voz de Dios a través de la palabra. Así como Timoteo, nosotros necesitamos también mantenernos firmes. ¿Cuán firme fundamento santo del Señor está establecido para vuestra fe en su excelente palabra? ¿Qué más puede decirles que lo que les ha dicho a quienes han buscado refugio en Jesús? Ojalá las iglesias y pastores
y todas las personas tuvieran esta firmeza en la palabra del Señor. Timoteo no necesitaba grandes argumentos ni estrategias mundanas. La persecución se avecinaba en aquel momento. Los apóstoles ya estaban preparando a los más jóvenes, porque ustedes saben que antes ya había persecución y perseguían ya al apóstol Pablo, y antes de marcharse él quería preparar a Timoteo para que estuviera firme en cualquier momento, batalla. Y por eso la palabra del Señor también nos exhorta a nosotros, porque pasaremos también tribulaciones o situaciones difíciles. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está el consejo de esta mañana. En Santiago 1:25 nos dice esto último. Recuerden, así como el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, este también consejo viene para nosotros, para persistir, para mantenernos firmes en la excelente palabra de Dios, que viene para mantenernos a nosotros alertas, porque tarde o temprano el Señor viene por su iglesia y tenemos que estar listos. Amada iglesia del Señor, hasta aquí ha llegado el devocional de esta mañana.